Bendiciones, amados hermanos, la buena mano de Dios esté con ustedes. Bendecimos al Señor por darnos esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes y continuar compartiendo la palabra del Señor. Estamos analizando el Evangelio de Lucas y en esta hora pues vamos ya a entrarnos a analizar una de las tantas historias que encontramos en este Evangelio. Para ello vamos a leer el capítulo 19, del verso 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a morar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Deseamos, mis amados, compartir con ustedes bajo el tema Jesús en una casa inmunda. Repito, esta es una de las tantas historias de este evangelio que nos hemos propuesto analizar con la ayuda del Señor. La escritura nos menciona en nuestro texto de hoy que Jesús se dirigía hacia Jerusalén, y camino a Jerusalén estaba la ciudad de Jericó. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 18, en el verso 35, que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, ahí ocurre la sanidad de un hombre ciego. Jesús ha salido de Jericó y va rumbo a la ciudad de Jerusalén. Dice la escritura, mis amados, que en esta historia de esta noche nosotros vamos a ver a un personaje conocido con el nombre de Zaqueo, de quien la Biblia nos dice que era un publicano y que era una persona rica. También la escritura nos menciona que Zaqueo era pequeño de estatura. Bueno, permítame decirle, mis amados hermanos, que los publicanos eran consideradas en el pueblo de Israel del primer siglo como personas inmundas. Su familia era inmunda, su mesa era inmunda, su casa era inmunda, su cama también era inmunda. Es decir, todo lo que estaba relacionado con un publicano era considerado inmundo. Es por esto que los rabinos enseñaban que mentirle a un publicano no era pecado. O sea, el rabinismo daba luz verde para que las personas le puedan mentir a los publicanos. La escritura menciona que este publicano quiere ver a Jesús, pero tiene dos problemas, uno menor que otro. El menor era su estatura. Bueno, el problema no era tanto en sí su estatura, sino que el problema más grande que tenía Zaqueo era su profesión. Era publicano. Y al ser publicano, él era una persona odiada, era una persona aborrecida por los israelitas de aquel entonces. Es por esto que Zaqueo no se
permite andar con la multitud, no se atreve a caminar con ellos, porque si él hubiese caminado por entre la multitud, y al ser rico, lógicamente que él podía pasar con facilidad, pero el problema era su profesión. Si Zaqueo hubiese pasado por entre la multitud, fácilmente alguien podía haber metido la mano a su cinto, haber sacado una daga y haberlo asesinado. Y bueno, y entre la multitud pues difícilmente se podría detectar quién había sido el asesino. Zaqueo va a realizar dos acciones completamente inusuales en esa época. En primer lugar, Zaqueo corre. Y esto pues culturalmente para las personas adultas en esta sociedad del primer siglo era algo deshonroso. Usted va a encontrar en este mismo evangelio de ese padre que al ver a su hijo que vuelve de esa provincia apartada corre a su encuentro. Bueno, eso culturalmente no era correcto. Zaqueo corre y Zaqueo se sube. Los adultos no corrían, ni mucho menos se subían a un árbol. Este árbol la Biblia lo identifica como un sicómoro, que por cierto este sicómoro era una higuera de grandes hojas, de ramas bajas, por lo tanto era muy fácil subirse a un sicómoro, pero también era muy fácil permanecer oculto entre las anchas hojas entrelazadas de este árbol. En esta época del primer siglo se sembraban estos sicómoros a cierta distancia de la ciudad. Los rabinos enseñaban que un árbol, un sicómoro, no podía crecer a menos de 45 codos de la ciudad. Y estos árboles también eran árboles altos, ¿no? Eran árboles muy frondosos, estos sicómoros. La escritura menciona que Zaqueo se sube a este árbol, a él la multitud no lo ve, pero la escritura menciona que Jesús no solamente lo ve, sino que Jesús conoce su nombre. Pues dice nuestro texto que corrió delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no solamente lo ve, sino que Jesús también conoce el nombre de esta persona. Jesús pudo haberlo reprendido a Zaqueo. Jesús pudo haberlo avergonzado públicamente por su vida de extorsión, su vida de pecado. Pero Jesús va a hacer algo inusual. Y lo inusual es de que en Jericó, cuando Jesús entra a Jericó y antes de entrar sana a un ciego, a Jesús se le iba a ofrecer un banquete y se le iba a ofrecer hospitalidad en Jericó. Pero Jesús rechaza la generosidad, la hospitalidad de los habitantes de Jericó. Jesús sigue de largo camino a Jerusalén, pero cuando él ve a Zaqueo, Jesús va a cambiar su plan. Zaqueo está en el árbol y Jesús al verlo le dice: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Las escrituras mencionan que Zaqueo pues descendió a prisa del árbol, y entró
juntamente con Jesús a su casa. Cuando Jesús está en la casa de Zaqueo, ahí usted va a encontrar que aparece la murmuración de los líderes religiosos de esta época. Jesús ha entrado a una casa contaminada, a una casa inmunda. Jesús se ha sentado en una mesa inmunda. Jesús va a dormir en una cama inmunda. Y Jesús se está relacionando con la familia de Zaqueo, que era considerada como una familia inmunda, y sobre todo con Zaqueo, que era una persona inmunda. Jesús, según el Evangelio de Lucas, es el Jesús de los marginados, es el Jesús de los despreciados, de aquellos que viven en la periferia social de esta sociedad de nuestro primer siglo. Por eso es que Lucas, mis amados hermanos, es el evangelio de la alegría, es el evangelio de los cánticos, es el evangelio de los banquetes. En 8 ocasiones usted va a encontrar a Jesús sentado en una mesa en este evangelio de Lucas. En 9 ocasiones usted va a encontrar a Jesús orando. Este evangelio es el evangelio que más alusión hace al Espíritu Santo. Este evangelio no solamente es de las personas que oprimen, porque Jesús no solamente vino a salvar a los opresores, sino que de manera especial Jesús vino a salvar a los oprimidos. Zaqueo era tanto un opresor, pero también a la vez era una persona oprimida. El pueblo odiaba a Zaqueo. Jesús está en la mesa y dice la Escritura que Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Note usted cómo Jesús va a definir la salvación. Aquí no encuentra usted a Jesús llamando a Zaqueo al arrepentimiento. No encontramos a Jesús diciéndole: Zaqueo, haz esta oración. De hecho, eso no aparece en los evangelios. Simplemente Zaqueo manifiesta un cambio en su vida, un cambio en su pensamiento, un cambio en su accionar. Y Zaqueo se pone en pie. Los rabinos decían que para los publicanos no había salvación, porque los publicanos, para tener la salvación, tenían que arrepentirse, pero también que tenían que hacer restitución de todos los robos y fraudes que habían cometido. Entonces eso era prácticamente imposible, porque a cuántas personas ellos no habían abusado en los cobros, entonces ya el dinero se había gastado, por lo tanto era imposible hacer restitución. Lo mismo que las prostitutas. Publicanos y prostitutas, según el concepto de los rabinos, no podían ser salvos. Zaqueo se pone en pie y dice: Señor, si he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús está ofreciendo un amor costoso a Zaqueo, porque es Jesús el que se autoinvita a la casa de esta persona inmunda. Jesús acepta esa invitación. Jesús está en su casa y Zaqueo va a responder al amor de Dios manifestado en la vida de Zaqueo. Es que la salvación, mis amados hermanos y amigos, es aceptación. Sí, pero es la aceptación no del hombre a Dios, sino de Dios al hombre. Porque ¿quién es el que acepta a quién en esta historia? Es Jesús,
el que acepta a Zaqueo. Porque Jesús pudo haberlo visto y seguir de largo. Pero Jesús acepta a este hombre y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Jesús reconoce que Zaqueo es hijo de Abraham. Llegó la salvación a esta vida porque Jesús aceptó a Zaqueo. Es lo mismo que la Biblia dice que Dios hizo con nosotros. Fuimos aceptos en el amado. No fuimos nosotros quienes lo elegimos a Él, fue Él quien nos eligió a nosotros. Qué maravilloso Jesús que tenemos entonces. Por lo tanto, proclamemos a este Jesús del Evangelio de Lucas. Oremos. Señor, te adoramos en esta hora, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que nos confronta a proclamar a este Jesús que tiene los brazos extendidos para aceptar a toda persona, no importa su condición. Ayúdanos a transmitir el mensaje de este Jesús del Evangelio de Lucas. Muchas gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados, gracias por su tiempo, les pido sus oraciones. Estamos en estos momentos en la ciudad de Nueva York y pues necesitamos mucho de la oración de cada uno de ustedes. No hemos venido a hacer turismo, hemos venido a anunciar a este glorioso y suficiente Salvador Cristo Jesús. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.